3 familias venezolanas están en Mérida, Yucatán, y están protestando muy indignados, porque dicen que venían junto con un grupo de 160 venezolanos que llegaron a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y que llegaron unos del Instituto de Migración. Y les dijeron, oigan, van al norte, ¿no? Sí, primero al centro y luego al norte del país. Vénganse, súbanse y los vamos a llevar y los dejamos más cerquitas. Bueno, así les dijeron. Así hablan. Pues sí. Cuando los bajaron, se dieron cuenta que estaban en la península de Yucatán, en Mérida. Dijeron, ¿y ahora? Ahí los fueron a votar los del Instituto Nacional de Migración, cuando fueron interceptados por personal del Instituto de Migración y les dijeron, nosotros los llevamos a la Ciudad de México. Les dieron que hasta un papel para seguir hacia Estados Unidos, pero dicen, pues ya fuimos al aeropuerto y nos dijeron que esto ni vale, no sirve para nada. Bueno, ¿y les cobraron, Manelik? No. Entonces nada más los engañaron por engañarlos. ¡Qué malvados! 83 venezolanos llegaron a Mérida. 20 están varados en esa ciudad y no pueden seguir avanzando. Y dicen que este grupo pues fue engañado por personal de migración que les dijo, nosotros los vamos a llevar al centro. Y no, los fueron a votar a Mérida. Me supongo que es para distribuirlos, para que se reparte el problema. ¿Cuál es el objetivo de llevar gente a Mérida? Obstaculizarles la llegada al centro, a la Ciudad de México, y de ahí continuar con su peregrinación. ¿Pero por qué? ¿Lo subieron? Mira, aquí hay otro que no entiendo. Viene una de las muchas caravanas que han arrancado ahora con la llegada de Donald Trump. Bueno, tenían pensado descansar en el centro de Huixtla. No los dejaron. Las autoridades, sáquense. Oigan, pero sáquense. Y los migrantes no quieren en los alrededores porque dicen, si salimos de la ciudad y ponemos un campamento ahí, nos caen los malos. Entonces hubo problemas, pero no les permitieron las autoridades que esta caravana descansara en el centro de Huixtla como estaba previsto. Que se salieran de la ciudad y que allá les daban ayuda, que allá les daban comida, que allá todo lo que quisieran, pero que no los querían ahí, en la ciudad. Oigan, pero si nos salimos nos extorsionan. No me importa, aquí no se pueden quedar. Quien se quede lo levantamos y lo regresamos. No, pues vámonos. Son gente de Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Venezuela, Haití, Perú y Ecuador, entre otros países. Ahora dicen que están pidiendo ayuda del gobierno federal para seguir avanzando. Por lo pronto protección, dicen, porque los grupos del crimen organizado son su principal amenaza. Y todos quieren llegar antes de que Donald Trump entre al poder. Lo curioso es que ayer le dijeron a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, oiga, ¿y qué va a pasar con los migrantes una vez que Donald Trump llegue al gobierno y los empiece a regresar? Considerando que se redujo el presupuesto para los migrantes, para apoyarlos, para lo que sea, se le quitó dinero. Entonces la presidenta dijo, no se preocupen, ustedes andan diciendo que no tenemos un plan. Ya tenemos un plan. Estamos preparándonos para platicar. Y sí, ya tenemos un plan. Está listo el plan.
Así que ya hay un plan. ¿Cuál es el plan? ¿Quién sabe? Pero ya hay un plan. ¿De qué se va a tratar el plan? Vaya usted a saber, pero ya hay un plan. Si ese plan necesita dinero, ¿de dónde lo van a sacar? Pues quién sabe, pero ya hay un plan. ¿Qué va a pasar con los migrantes que nos regresen que no sean mexicanos o los que tengan antecedentes criminales principalmente? Pues sepa, pero ya hay un plan. Pero no sé si han observado ustedes que siempre que le preguntan algo de lo cual no tiene una respuesta adecuada, la evade así. Ella dice que sí, pero no dice cuándo. Lo malo es que dice, en caso de que hubiera deportaciones, nosotros vamos a recibir a los mexicanos y tenemos un plan para ello. Tenemos un plan y lo estamos desarrollando. Entonces todavía no está el plan. Entendámonos, no sé qué quiso decir César. Bueno, pues esperemos que sí lo tenga. Hay que ver cómo lo ataca esto. Pero yo quería hablar un poquito precisamente de esta posición abusiva que a veces tienen las autoridades con los migrantes. Eso desgraciadamente es una actitud humana, deleznable, pero humana. Hubo un experimento muy famoso que fue el experimento de la cárcel de Stanford. Un médico Zimbardo, así se apellidaba, dividió a sus alumnos y uno los hizo en una aparente cárcel ficticia, uno los hizo carceleros y a los otros los hizo presos. El cambio de actitudes entre los dos grupos fue tal que tuvo que ser suspendido el experimento porque los carceleros se volvían abusivos frente a los que antes eran sus compañeros y les sometían a castigos inhumanos a pesar de saber que eran sus propios compañeros. Este experimento lo pueden encontrar, ahí está en la red, se llama el experimento de la cárcel de Stanford. ¿Pero qué tiene que ver? No entiendo otra vez. Pues lo conocemos, pero estamos hablando de los migrantes que están llegando primero por Comaladas. Luego está sin líder, migración. El cuate que mató a 40 y tantos, los mataron. Ni pisó la cárcel. Es más, con gasto de mis impuestos, se iba a presentarse a los juzgados. Está un desgarriate y desde el momento en que el presidente dijo, vengan con los brazos abiertos, aquí los recibimos, empezó el problema. Entonces, lo otro que no entiendo, que pues sí hay crueldad en los policías, hay crueldad en las escuelas de los prefectos, pero estamos hablando de otro asunto, César. Te refieres al doctor Garduño, era el de migración, que por cierto, su doctorado era en oftalmología, era oftalmólogo. Fíjate. No, pero pasó. ¿Qué le dieron ahora de premio a ese hombre? Porque pasó a otro puesto. Sí. Nomás nunca lo llamaron a rendir cuentas. El que encerró a los migrantes. Y los que estaban en ese lugar y que lo manejaban con la crueldad que describes, que es natural casi de esos seres, sin el experimento, ninguno terminó en el bote. Se les dio un dinero a las familias y olvidado el tema, Mario. Hay una estrategia. Finalmente es lo que sucede en la realidad. Si no hubiera llegado Trump, este problema, en la primera ocasión, este problema no existiría. Es precisamente el temor por que llegue alguien que vaya a prohibir totalmente la entrada, lo que ocasionó las oleadas de marchas de inmigrantes. Ahora, la estrategia con que responde las autoridades migratorias mexicanas, no sé si hay alguien que entienda
cómo funciona la migración y cómo es absorbida por los territorios a los que llega. Cada territorio, que puede ser muy grande, al que llegan los migrantes, tiene una capacidad de absorción más grande de lo que imaginamos. Donde llegan los migrantes y pronto encuentran acomodo y hasta empleo. Estados Unidos tiene una gran capacidad para eso, en que son casi invisibles los migrantes. Llegan a las grandes ciudades y van a encontrar multitud de trabajo y lugares donde vivir y no se les ve. Procuran pasar no desapercibidos, ¿inadvertidos? Inadvertidos, y con eso ya lo logran. Cada estado, cada país, cada región tiene esa capacidad. Quizá alguien diabólico esté en el Instituto de Migración de México que diga, ya sé cómo manejar esto, vamos a llevarlos y a depositarlos en lugares, en regiones del país en donde no llegan muchos migrantes, pero que por lo tanto tienen una gran capacidad de adaptación y de absorción de esa población nueva que llega, aunque sea muy visible. Y vamos a tomar grupos de ellos y a llevarlos a estados donde no son atraídos. Quizá hay alguien diabólico esté aplicando esta estrategia, pero eso implica entender muy bien cómo funciona el problema de la migración ilegal en México y en todo el mundo. Pero lo dudo. Yo creo que fue una decisión absurda de unos que pues no sabían qué hacer en ese momento y decidieron hacer esto. Pero tu mente en este momento empresarial tiene razón. Si los dejas en una ciudad pujante como es Yucatán, Mérida, pues se incrustan, hay trabajo, hay lugar, hay todo. Y la verdad es que muchos seguramente decidirán no seguir hacia los Estados Unidos. Rápidamente encontrarán ahí todo lo que acabas de describir. Pero hasta ahora es un asunto aislado. Yo no creo que se refiera a un plan. Ojalá, pues, digo, podría ser un plan. El plan de la administración anterior era, como decías, recibirlos con los brazos abiertos, incluso con ofertas de trabajo. La administración anterior dijo, vengan y aquí les damos chamba. Aquí van a encontrar lugar de trabajo y van a encontrar un desarrollo profesional, vivencial. Aquí van a tener los brazos abiertos. Ese era el plan en la administración anterior. Francisco Garduño Yáñez cambió de sede para su firma periódica. Sigue en el proceso por la muerte de 40 migrantes encerrados bajo llave en una estación de migración. El cambio de audiencia es para que vaya a firmar al reclusorio sur en la Ciudad de México cada 15 días en vez de Ciudad Juárez. Como aquí está su domicilio, le hicieron el favor de ponerle aquí la firma periódica y no tener que viajar a esa ciudad. Fernando Aguilar, debiera darles vergüenza por abordar temas tan insignificantes. Infórmense a dónde van a recluir a los migrantes gringos, a los indocumentados que pescan. ¿O hay que preguntar a dónde quieren ir? Pues el problema es de que los dejan en México. No los reciben. Ellos los echan para afuera. Pero aunque no sean mexicanos, los echan para México. Y el problema es que muchos son mexicanos. Y los echan para México y dejan de mandar remesas. Los separan de sus familias. Es un problema serio. Yo no creo que sea insignificante.
esa amenaza. Vamos a pensar que no se cumple. Bueno, el problema mayor que veo, Mario, es que crece el odio hacia ellos allá. Aunque no los corran. Sí. El miedo, la inseguridad, la zozobra. Hay un segmento de la población son la basura blanca que se llama, que sí desarrolla odio contra ellos, ¿no? Se levantan letreros que dicen hablen inglés, pero mal escritos en inglés, o sea, ni siquiera dominan el inglés. Y es lo único que logra Trump, y es lo único que quiere lograr. Quiere el apoyo de ese sector irracional. Es lo que le da las mayorías de votos. Si tú nombras a un antivacuna como Robert Kennedy, como secretario de salud en Estados Unidos, pues vas a tener el apoyo de toda esa gente que cree en teorías de conspiración. El gran problema en este momento no son las ideologías que pueden estar bien o mal, sino la enorme difusión de teorías conspiratorias, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Y eso lleva a decisiones irracionales y actos de violencia inauditos. Es un problema multifactorial, no es algo insignificante. Es un asunto de seguridad binacional, un tema humanitario, un tema económico, de narcotráfico, de tráfico de migrantes, de tráfico de blancas. En fin, no es nada insignificante, es un gravísimo problema. Andrés Manzano Domínguez, 63 años, en Naucalpan. ¿Por qué las autoridades dicen que se les va a ayudar a los migrantes? Yo creo que primero deben asistir a los nacionales, porque cada día vemos cómo llegan y compran sin temor. ¿De dónde obtienen tanto dinero? Yo no acepto tanto migrante en nuestro país. El gobierno debería cerrar las fronteras. Se puede. ¿Quién le dijo que se puede cerrar la frontera? A ver, que explique cómo cerraría la frontera con Guatemala. ¿Cómo le haría? Una barrera invisible. ¿Cómo? No existe manera de tener la migración por la frontera sur y por el mar del Caribe. No hay manera. No se puede decir, ya no vamos a recibir. O se ha dicho, y siguen llegando. Siguen llegando y avanzan a medio país antes que se den cuenta. De Tultepec, 56 años, José Luis Sánchez López. Le tiran tanto al gobierno que hasta entran en contradicciones. Dijo Mario que las ayudas las instituyó Calderón. Así es. Si en ese entonces no se le cobraba a los grandes empresarios y alcanzaba el dinero, pues ahora con más razón. Saludos, muy buen programa. Es que ese fue una engañifa. Pero sí se les cobraba. Sí, se les ha cobrado, pero... Por supuesto que se les cobraba. Mira, nos dijeron, con lo que salga de lo que recuperaremos de la corrupción va a salir para esas ayudas. No es cierto. ¿Cómo dijiste? Que no es cierto. Se le tiene que quitar a otros rubros. Por ejemplo, la cultura. Ya ves que Elenita Poniatowska, que a veces critica y a veces apoya, les dice, estoy muy triste. ¿Por qué? Pues se le quitó la mitad del presupuesto a la cultura. Pues ya eso es lo que se va para pensiones y demás.